vamos a ver un tema muy importante: ¿cómo ser un cristiano? ¿Cómo ser un cristiano? Es un tema muy profundo, pero tenemos que entenderlo. Vamos a ver los conceptos iniciales, pero vamos a ir para entender qué es ser un cristiano. Nuestro texto base va a ser en Mateo, capítulo 11, versículo 29. Recordemos que Cristo tiene un propósito en la vida de cada uno. ¿Ya lo tenemos? Dice en Mateo 11, 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Qué tenemos que aprender de Cristo? Dice: yo soy manso y humilde de corazón. Veíamos algunos aspectos, por ejemplo, la semana pasada, que Cristo con su ejemplo nos mostraba cómo debemos de ser. Debemos tener celo, pero de las cosas buenas. Dice que el celo de su casa, de la casa de Dios, le consumía. Dice: vayan a aprender de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar lo que Jesús ha prometido. Dice: el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Vamos a hallar descanso para nuestras almas. El mundo hoy no tiene descanso en su alma. La gente que va tras las riquezas, por más riquezas que obtenga, de todas maneras no tiene paz, no tiene tranquilidad. Si aprendemos de Jesús, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Miren, la palabra cristianismo viene del griego cristianos o cristiano, lo cual a su vez viene de un nombre propio, que es Cristo, que es la traducción del hebreo de la palabra Mesías, que significa ungido. Por tanto, un cristiano es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo. Un cristiano es aquel en quien vive Cristo constantemente. Hace meses tuvimos un tema que decía: ¿debería yo llamarme cristiano? Y hablábamos de que la palabra cristiano se ha diluido. Hoy mucha gente dice que es cristiano, ¿no? Usted se encuentra una persona y dice: yo también soy cristiano, pero hoy ya no se sabe, porque dicen: bueno, cristiano, pero ¿de cuáles? ¿No? Hay muchos, pero también hay muchos falsos cristianos, ¿no? Entonces no es lo que yo diga, sino es lo que yo hago. Un cristiano no es el que anda diciendo que es cristiano, sino es en quien Cristo vive en su corazón. En Hechos capítulo 11, versículos 25 al 26, Hechos capítulo 11, versículos 25 al 26, nos dice: después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se le dio a los discípulos el nombre de cristianos. Es donde por primera vez se les dijo a los discípulos cristianos. Ese nombre no lo pusieron los seguidores de Jesús, no se lo pusieron ellos mismos, sino fue un nombre que le puso la gente que los veía, que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Los seguidores de Cristo estaban tan enamorados de Jesús que solamente hablaban de Él. Por tanto les decían: cristianos, que era como una burla. Y lo que en principio fue una burla, más tarde se convirtió en un nombre en el cual gloriarse. Es algo similar a cuando la gente nos dice aleluyas. Nos dice aleluyas como una cosa
de burla, como una cosa así de menosprecio. Ah, ya te fuiste con los aleluyas, ¿no? Pero la palabra aleluya significa alabanzas ¿a quién? A Dios. Y dice la palabra de Dios que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Entonces lo que ellos nos dicen como burla para nosotros es un honor, porque verdaderamente somos aleluyas. Bueno, así pasó con la palabra cristiano. Entonces, quizás nos preguntemos, ¿cuál es la clave para que Cristo viva en mí y ser un buen cristiano? Ya dijimos que un cristiano es la persona en quien Cristo vive. El proceso, por ejemplo, de discipulado es un proceso en el que yo me debo de ir pareciendo cada vez más ¿a quién? A Cristo. Dejar que Cristo viva en mí. Para que Cristo viva en mí y ser un buen cristiano, la clave se encuentra en 3 puntos. En Hebreos, capítulo 12, verso 2, nos dice que es necesario mantener los ojos fijos en el modelo, esto es, en Cristo Jesús. Hebreos 12, 2 dice, puestos los ojos ¿en quién? No ponga usted los ojos, aquí hay algo que voy a explicar, pero no ponga usted los ojos en nadie más, ni en el pastor, ni en el hermano, ni en la hermana, ni en lo que hace fulano, ni en lo que hace sultano. ¿En quién tenemos que poner los ojos? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nadie murió por nosotros sino solamente Jesús. Todos nos van a fallar, pero Jesús nunca nos va a fallar. Entonces, primero, mantener los ojos fijos en el modelo, que es Cristo Jesús, no voltear para ningún otro lado. El segundo aspecto sería no distraerse en ningún momento en otras cosas, como mirar lo que hacen otras personas, si hacen algo que no está de acuerdo con la fe, de tal manera que te haga desanimar colocándolas como tu modelo para la vida. Les digo que mucha gente siempre sigue, es más fácil seguir los malos ejemplos que los buenos ejemplos, en muchas cosas de la vida. Usted ha visto que hay lugares donde a veces tarda en pasar, por ejemplo, la basura, y a alguien se le ocurra, como ya tiene mucha basura en su casa, pues saca su basura y ve un lugar vacío, un lote baldío, y ahí avienta ¿qué? Nada más alguien empieza a aventar basura en un lugar, ¿y qué pasa? Ya después es una montaña de basura. Es un mal ejemplo, pero es más fácil seguir un ¿qué? Mal ejemplo. Nosotros debemos de esforzarnos por seguir los buenos ejemplos. Usted ve en las carreteras hay puentes peatonales, pero la gente no quiere subirse al puente, sino le es más fácil atravesarse por el arroyo de los carros, y mucha gente ve que los demás atraviesan y ¿qué hacen? Siguen, pero hay gente que dice, no, yo me voy a atravesar por el puente, es lo correcto, porque quiero cuidarme yo y cuidar también a los demás. Esos ejemplos son los que nosotros debemos seguir. Aquí, tomándolo como ejemplo en la vida cristiana, a veces muchos dicen, pero si todos llegan tarde. No, no todos llegan tarde, pero es algo que nosotros decimos, como para justificarnos si llegamos ¿qué? No, debemos de esforzarnos para seguir los buenos ejemplos y llegar temprano y no dejar de congregarnos. El tercer punto sería sacudirnos para que se desprenda de nosotros todo lo que no te identifique con Cristo. Despojarnos. Dice la palabra que debemos despojarnos del viejo hombre. Todas esas cosas que traíamos, enojo, ira, maledicencia, malicia, todo eso tenemos que aprender a dejarlo a un lado. Lo he explicado de esta manera. Mucha gente está con una idea equivocada.
Mucha gente dice, hermano, ore por mí para que cambie. No va a venir un rayo del cielo y te va a tocar y de un día para otro vas a cambiar. No es una cosa que va a hacer Dios en tu vida. Es algo que tú tienes que hacer. Dejar de hacer lo malo, dice la palabra de Dios, y aprender a hacer lo bueno. Eso lo tengo que hacer yo. Lo que Dios tenía que hacer, Él ya lo hizo. Envió a su Hijo para que Él se sacrificara, se entregara como un sacrificio acepto para el perdón de nuestros pecados. Pero yo tengo que esforzarme para dejar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar por Cristo cualquier cosa que te impida ser un seguidor de Cristo? Esa idea de mucha gente que dice, no, yo así soy y así me voy a morir. No, pues, no. Lo que quiere decir es que no está dispuesto a renunciar a aquellas cosas que no le agradan a quién, a Dios. El apóstol Pablo dice en Hebreos, bueno, no sabemos si lo escribió Pablo, pero aquí en Hebreos capítulo 12, verso 1, nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos, eso es despojarnos, quitarnos, echar a un lado todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Tenemos que dejar aquellas cosas que nos estorban, aquellas cosas que nos han impedido avanzar en nuestra vida cristiana. A lo mejor tu carácter, a lo mejor falta de perdón, a lo mejor cosas que vas guardando en tu vida. ¿Qué problema existe en muchos de nosotros? El problema es que queremos correr la vida cristiana, pero sin dejar todo lo que nos estorba. Imagínense que en las Olimpiadas los corredores, ¿no? Algunos, si usted ve al corredor, viene listo, y entre más ligera sea su ropa, más ligeras sean sus tenis, es mejor porque así va a poder correr más. Pero si el corredor trae su mochila, porque no la quiso dejar en su cuarto, no se le vaya a perder, ¿esa persona va a poder correr bien? Así el cristiano que no deja sus cargas, que no deja aquello que le estorba, aquello que es una ancla que le impide moverse, no va a poder avanzar. En Proverbios capítulo 4, verso 23, nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús enseñaba diciendo: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Y el mal hombre, ¿de dónde saca lo malo? ¿De su propio qué? Entonces depende cómo esté tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la forma de guardar su corazón es dejar que Jesús more, habite, gobierne en su corazón. Lo que Dios nos quiere decir es que si guardamos nuestra mente de las cosas malas, la pureza de la mente es el primer requisito de una vida sin pecado. Porque el pecado, ¿dónde empieza? En la mente. De la abundancia del corazón, o sea, de lo que tú tienes llena tu mente, procede el bien o el mal de nuestra vida. Como dice ahí en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que se alimenta de cosas sucias, no me refiero a cosas de comida, aunque también hay gente que lo hace, ¿no? Sino, ustedes han visto, por ejemplo, parece que
hoy en día, no solamente hoy, ya eso viene de hace mucho tiempo, pero bueno, hoy se percibe más en la música que la gente oye. Hay música con mensajes, con palabras, con groserías, con cosas atroces, y la gente le encanta oír ese tipo de ¿qué? ¿De qué está llenando su vida? ¿De qué está llenando su corazón, su mente? De esa basura, ¿no? ¿Le gusta vivir en la basura? ¿Le gusta comer basura? ¿Le gusta consumir basura? El cristiano tiene que aprender a alejar su mente de esas cosas. El pecado consiste en complacer los deseos del corazón, que es perverso y engañoso, ¿verdad? Porque dice también la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso es necesario ser diligentes en mantener esta mente entregada a Dios, el único que la puede mantener pura. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 27 y 23. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 23. ¿Ya lo tenemos? El 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como la gente que no conoce a quién, que andan, ¿en dónde andan? En la vanidad de su mente. La gente en el mundo anda tras la vanidad. Usted puede ver, observar, que por ejemplo cuando hay bailes, ¿no?, grandes, que va a venir grupos famosos, la gente no importa si está chispeando, si está lloviendo, están haciendo fila porque quieren ¿qué? Entrar. Según ellos quieren pasarla bien, quieren divertirse, quieren emborracharse, quieren bailar, Esos son los deseos ¿de dónde? De su corazón, de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Y en el versículo 23 dice: y renovaos, o sea, debemos dejar esas cosas, dice, y renovaos en el espíritu, pero en el espíritu ¿de qué? Allá en Romanos también lo dice, que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Amén. En Hebreos capítulo 3, verso 15, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La dureza del corazón es algo que estorba para que nosotros haya ese proceso de parecernos cada vez más ¿a quién? A Cristo. Hay una imagen, ustedes hemos visto, las personas cuando a veces se piensa que la toma de decisiones es como si un angelito lo tuvieras de un lado y un diablito del otro, y uno te aconseja una cosa y otro te aconseja otra. Pero esto es un reflejo de una lucha que hay interna. Dice que los deseos del espíritu batallan contra los deseos de la carne. Si oímos la voz de Dios, tenemos que ser obedientes ¿a quién? A su voz. No endurecer nuestros corazones. Ya dijimos que la Escritura dice que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. El cristiano debe mantenerse firme a través del gran día de la salvación de la tierra, entre tanto que se dice hoy. Hoy está la oportunidad. Pero hoy significa que es un asunto diario. El que cree en él será salvo. No el que creyó hace 3 años o 10 o 15, sino el que cree. Esto significa que es un proceso constante. Tengo que creerle a Dios todos los días de mi vida. ¿Con qué ilustró Jesús la experiencia de un buen cristiano? Vamos a ir a Mateo, capítulo 7, Evangelio según San Mateo, en su capítulo 7.
Y vamos a leer los versículos del 17 al 19. Mateo 7, 17 al 19. Que nos dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. Entonces, un buen cristiano se conoce por los frutos. La palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no. Pero si un cristiano, entre comillas, si usted lo conoce o si usted es, que no tiene esos frutos, sino al contrario, tiene ira, tiene enojo, solo salen de su palabra, de su boca palabras de resentimiento, de reproche, de cosas así, quiere decir que de eso está llena su vida, su corazón. El buen cristiano es como un buen árbol, da buenos ¿qué? Frutos. Entonces el cristiano se conoce por la forma en que tratamos a los demás. Un cristiano que mantiene una relación estrecha con Cristo, ya les digo, su vida va a manifestar bondad, amor, gozo, paz, mansedumbre, fe. Pero el cristiano, entre comillas, que mantiene una relación a medias con Cristo, pues da frutos de la carne. Pablo decía, no les pude hablar como espirituales, sino como a quién. ¿Y por qué? Dice, porque sois carnales. Porque habiendo entre vosotros disensiones, pleitos, envidias, iras, no sois carnales y andáis en la carne. Entonces, la persona que anda de esa manera es que no ha tenido ese proceso de dejar que Cristo habite completamente en su vida. Un cristiano que mantiene una relación estrecha con Cristo, sus frutos tienen una hermosa apariencia, agradable aroma, buen gusto. Estos frutos son atrayentes en todo sentido. La gente va a querer estar cerca de usted, la gente va a decir, es que yo te veo, no vas a tener que andar diciendo, no, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, sino que la gente misma va a decir, es que yo te veo diferente, ¿verdad? Te veo que tienes paz, te veo que eres una persona positiva. Y ese es el medio para que nosotros demos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer los versículos 22 y 23 que hemos estado tocando. Mas el fruto del Espíritu, ahí subrayenlo en su Biblia, márquelo, apréndase. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? Ahora, aquí voy a hacer una anotación para que lo entendamos. Aquí dice que el fruto del Espíritu, bueno, estamos hablando de que tenemos que dejar que Cristo more ¿en dónde? ¿En dónde? En nuestra vida. Pero aquí hay una complicación, hermanos, porque ¿dónde está Cristo? ¿A dónde está? Está a la diestra del Padre, porque Él no se quedó aquí, sino que ascendió al cielo. ¿Sí o no? Bueno, si Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ¿cómo Cristo va a morar en mi corazón? A través del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice aquí que el fruto del Espíritu, esa obra que el Espíritu hace en aquel que entrega su vida completamente a Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
En cambio, el mal fruto, pues está podrido, deteriorado, se ve mal. En estos no mora Cristo porque no ha sido podado, ni abonado, ni tratado. Aquel que solamente piensa en él mismo. Por ejemplo, Pablo dice aquí en Efesios 4:29, Efesios 4:29, nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra. Pero aquí a veces lo tomamos en este sentido, pensamos que palabra corrompida significa solamente decir groserías. Habrá quien ya no dice groserías, qué bueno. Pero una palabra corrompida significa una palabra que no es adecuada, una palabra que no es correcta. Y hay gente que les encanta decir cosas para hacer sentir mal ¿a quiénes? A los demás. Aún entre los hermanos, ¿no? A veces nos hablamos fuerte o nos hablamos con cosas o preguntas o palabras que no son de edificación, sino que son para hacer sentir mal ¿a quiénes? A los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto ya lo hablamos en un tema anterior, a fin de dar gracia ¿a quién? A los que cuando la gente nos oiga, nos diga, dice, manzana de oro, dice un proverbio, manzana de oro con incrustación de plata son las palabras dichas como conviene. O sea, es algo de valor, algo importante. Entonces, por ejemplo, dice la Escritura que a Jesús, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que cuando lo maldecían, él no contestaba ¿con qué? Con maldición. ¿Qué quiere hacer Cristo con todos aquellos que llevan el nombre de cristianos? Primero, en San Juan 15, no lo busquen, cuando habla de yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Dice que todo pámpano que lleva fruto, Jesús lo va a limpiar para que lleve más. Quiere decir que va a tratar con nosotros. Eso del pámpano de limpiar quiere decir que le va a quitar todo lo que estorba, para que las uvas crezcan, para que ese racimo sea lo más productivo posible. Entonces, si usted es un pámpano que lleva fruto, el Señor va a tratar en su vida y aún le va a quitar aquellas cosas que le están estorbando. Se espera que el que profesa estar en Cristo dé frutos que correspondan con su profesión de un buen cristiano. Esos frutos son llamados el fruto del Espíritu que vimos en Gálatas, o frutos de justicia que también vimos en Hebreos, es decir, frutos que son dignos de nuestro Señor. Si usted va a los viñedos que producen muchas uvas, primero la uva les ponen unos alambres para que la vid tenga un apoyo y no se caiga ¿a dónde? A la tierra. Y cuando los racimos son muy grandes de uva, los que están cuidando, los que trabajan en la vendimia, les ponen unas varas para que la rama no se vaya a quebrar, o sea, la soportan para que esa rama, ese racimo crezca seguro y dé el mayor fruto posible. Dios va a ver tu vida. Si estás dando fruto, Él te va a apoyar, Él te va a ayudar, Él te va a dar las herramientas y los elementos que necesitas para darle gloria a Dios con tu vida. ¿Qué clase de apoyo le damos a los cristianos que dan buenos frutos? ¿Los criticamos? ¿Los juzgamos? O dice la palabra de Dios que reconozcamos a aquellos que os presiden y os amonestan y trabajan ¿para quién? Para el Señor.
y que los tengamos en mucha estima. Así debemos de tratar a aquellos que están llevando un buen fruto. Pero muchos, en vez de tratar así a los cristianos que están dando buen fruto, les envidian. Dicen, ay, yo quisiera, pero yo no puedo. Si yo no puedo, yo quisiera entonces que nadie, ¿qué? Que nadie pudiera. No estemos motivados por la envidia, sino debemos de soportarnos, dice la Escritura, unos a otros. Esos frutos son evidentes en el carácter y en la vida. Cuando faltan esos buenos frutos, se hace necesario cortar las ramas infructíferas. Ahí mismo en San Juan dice, pero todo pámpano que no lleva fruto, ¿qué le va a hacer? Será cortado y echado fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si después de ser abonada y podada la vid no da fruta, ¿qué le va a pasar? Miren, con las cosas de Dios son determinantes. Acuérdense aquel pasaje. Dice que Jesús vio a lo lejos una planta, un árbol de higo. ¿Y Jesús tenía qué? Tenía hambre, ¿no? Así que se acercó con la esperanza de encontrar ¿qué? Fruta, ¿verdad? Dice, la rebuscó, pero la higuera no tenía nada. Entonces Jesús maldijo a la ¿qué? Y se acordaron los discípulos al día siguiente que pasaron por ahí, dice que la higuera se había ¿qué? Secado hasta la raíz. Entonces tenemos que, dice la Escritura, en esto es glorificado mi Padre, en que tengáis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué hacía el apóstol Pablo consigo mismo? En 1 Corintios, capítulo 9, vamos a ir. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo está diciendo la forma que él percibía la vida cristiana, ¿verdad? De no conformarse, ¿no? Decir, no, ya la hice con esto, con que vaya a la iglesia, con que lea de vez en cuando, ya con eso la hago. No dice que aquí Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Hay quien lo toma en una forma muy literal, por eso hay gente que a veces usted ve en procesiones, en mandas, ahí va la gente caminando, golpeándose con un flagelo, ¿va? Pegándose, sacándose ¿qué? Sangre. ¿Así se golpearía Pablo? ¿Con qué se golpearía Pablo? ¿Con qué golpearía Pablo su cuerpo? Golpear el cuerpo significa someterlo ¿a quién? A Dios. No darle rienda a las cosas que le gustan a nuestro cuerpo. Nuestra carne no quisiera estar hoy aquí, menos que hace frío y está nublado. Hoy mejor nos hubiéramos quedado acostaditos en la cama o tomándonos un cafecito, bien arropaditos en casa, viendo una peliculita, ¿verdad? En cambio, eso es lo que quisiera nuestro ¿qué? Nuestra carne, nuestro cuerpo. Pero hay que golpear el cuerpo y obligarlo a obedecer ¿a quién? A Dios. Por eso estamos aquí, aunque hace frío y no tenemos todavía estas ventanas, entra más frío, pero estamos golpeando nuestro cuerpo. El verbo golpeo describe vívidamente el rigor y la dureza con que los cristianos genuinos deben tratar su naturaleza pecaminosa. Sugiere la rígida disciplina y el renunciamiento que deben ponerse en práctica para poder ganar la victoria sobre todas las pasiones corruptas propias de las malas tendencias humanas. En otras palabras, vamos a poner ejemplos prácticos. Si usted es una persona muy enojona, que luego se pone como gallito, que nada más le dicen una cosa y usted ya se prendió, ¿va?
debe entender que esa es su tendencia y debe de tratar de someter su cuerpo a la obediencia a quién, a Dios. Si le dicen algo y usted se va a aprender, recuerde y diga no, porque ahora yo soy un hijo o una hija de Dios y no debo contestar ni portarme así ni hacer las mismas cosas. Esto va cambiando nuestra naturaleza carnal a una dirección de una naturaleza espiritual. Entonces, en todos los cristianos hay dos naturalezas, o sea, esto no estamos exentos todos, ¿no? Pero lo que más alimentes va a ser lo que más va a estar fortalecido. Si tú alimentas más tu carne, si tú te la pasas todo el día viendo y oyendo cosas que no le agradan a Dios y andas en lugares y haciendo cosas que sabes que no le agradan a Dios, le estás alimentando a tu propia carne y tu espíritu va a estar débil. Cuando te digan, tienes que orar, tienes que ayunar, pues no vas a poder porque la carne está más fuerte. Pero si tú alimentas más tu espíritu, buscando las cosas de Dios, leyendo la palabra, estudiándola, adorando a Dios, ayunando, orando, tu espíritu va a ser fortalecido y entonces te van a costar menos trabajo estar en las cosas de Dios. Esta es una lección que debemos aprender todos los que esperamos estar en condiciones de ser aceptados como ciudadanos en el cielo. Los impulsos y los anhelos, los apetitos, las pasiones naturales deben estar puestas en sujeción a Cristo. Esto es posible únicamente cuando la voluntad se rinde a Cristo. Si yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero, va a ser muy difícil. Entonces Pablo tenía el propósito de no permitir que cosa alguna le impidiera lograr agradar a quién, a Dios. Por eso dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Debemos de entender que aparte de esta naturaleza pecaminosa, el enemigo también quiere hacernos caer y él se va a valer precisamente de nuestras propias debilidades. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él estaba débil, no había comido durante ¿qué? 40 días. Pasados los cuales, dice la Escritura, tuvo hambre. O sea, él tenía también esa naturaleza humana, pero su cuerpo estaba débil, él tenía hambre, pero su espíritu, ¿cómo estaba? Fortalecido. Cuando vino Satanás a tentarle, tuvo que irse porque Jesús estaba fortalecido en su espíritu. Así nosotros, hermanos, tenemos que fortalecernos en el espíritu. La preocupación de Pablo, ¿cuál era esa preocupación? Dice aquí, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, del griego adokimos, que quiere decir que no soporta la prueba, es rechazado después de la prueba, desaprobado. En otras palabras, ustedes han visto las cadenas de producción de alguna cosa, hay personas que están viendo que todo esté bajo el control de ¿qué? De calidad, y algo que no cumple los estándares de calidad, ¿qué lo hacen? Lo sacan de la producción y eso no sirve para ser vendido. El cristiano que no soporta la prueba, que no pasa la prueba, pues no pasó el control de ¿qué? Dice, no vaya a ser que siendo yo heraldo de otros, o sea, de haberles anunciado la palabra a otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Y hay casos, ¿verdad? No quiero decir, pero son tristes esos casos. Hay gente que le habló a otras personas de la palabra y ahora ellos viven lejos, han olvidado su relación con ¿quién? Con Dios. Es una tristeza porque dice, no vaya a ser
que habiendo sido yo heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces dice, pero de ninguna otra cosa me preocupo, sino veo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso dice la Escritura que tenemos que tener nuestros ojos fijos ¿en quién? ¿Qué les pedía Pablo a los que aceptaban el Evangelio? Aquí vamos a ir otra vez a Efesios, que ya lo leímos, me parece. Capítulo 4, 22 y 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Dice la Escritura que nosotros había un olivo que Dios había escogido, que es el pueblo de Israel, pero que Él desgajó ramas del olivo y nos injertó a nosotros. Si usted ha visto videos o ha visto la forma de injertar, hay muchas técnicas para injertar de una planta a otra, ¿no? Con el propósito de mejorarla, de hacerla rendir más rápido. Pero una vez que se injerta, pareciera que es la misma planta. Jesús nos injertó para que nosotros gocemos de todas las promesas que Dios tiene para su pueblo. Amén. Pero tenemos que tener cuidado porque dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, sino que las desgajó y contra lo natural nos injertó a nosotros mismos, tampoco nos va a perdonar si nosotros no le obedecemos. Entonces, para ser un cristiano de verdad debemos despojarnos de una vez y para siempre de la antigua naturaleza pecaminosa. No debemos nunca volverla a recibir, sino revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo. El manto de justicia debe de reemplazar a los trapos de inmundicia de la justicia propia. ¿Qué significa el viejo hombre? Pues así como vivíamos, ¿no? Con nuestras ideas, con nuestras tendencias, con nuestros enojos, con nuestras iras, etc. Dice, despojaos del viejo hombre. Los viejos actos, los hábitos, la mente natural humana, pero el cristiano tiene que estar revestido de la voluntad de Dios. Hay que hacer morir el viejo hombre y hay que vivir una nueva vida para Cristo. ¿Cómo definió Cristo la vida cristiana? Y con eso vamos a terminar. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Ya lo tenemos? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, perderse es fácil. Nada más hay que hacer lo que hace la demás gente. Y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hay dos opciones, la elección es nuestra: la puerta amplia o la puerta estrecha. Estar en la iglesia no es suficiente. Tenemos que decidir obedecer a Dios en nuestra vida. Entonces dice que nos esforcemos, entrad por la puerta estrecha. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ok,
Entonces, hermanos, ser cristiano es tener una relación personal con Cristo todos los días de nuestra vida y esforzarnos cada día más por agradarle, por dejar todo aquello que nos estorba, nuestro carácter, nuestras dudas, nuestras costumbres, nuestras creencias, y rendir cada día nuestra vida más a Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.